¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Queridos amigos, ya estamos casi finalizando el estudio de la epístola de Pablo a los hermanos de Éfeso. Hoy nos concentraremos de nuevo en los versos 10 y 20, pero enfocándonos en el soldado, las armaduras y esa metáfora que Pablo usa con la idea de que los cristianos estamos en una guerra espiritual, en un conflicto cósmico donde nosotros tenemos que cumplir un papel, pero que ese papel solo podemos cumplirlo bajo la orden del Señor, bajo la dependencia de Él. Y Pablo allí nos exhorta en el verso 10 del capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, mire, siempre está hablando en plural. Del verso 10 al 20, Pablo habla en plural para hacernos entender que no se está refiriendo a un soldado solitario, sino a un escuadrón del ejército que enfrenta una batalla. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pues esta guerra no estamos solos, Dios está allí, Él nos está fortaleciendo y Él mismo nos da armas espirituales. No son nuestras armas, porque nuestras armas no pueden combatir contra las fuerzas espirituales del mal. Solo Dios lo puede hacer y por eso Dios nos provee los elementos para alcanzar la victoria, y esa victoria ya está ganada en Jesús, que ya luego explicaremos un poquito más. Pablo dice en el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, vuelve a insistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que entender que esa es una realidad, y entre más cerca estemos del Señor, tendremos un mayor discernimiento del peligro, tendremos un mayor discernimiento de las estrategias del enemigo, porque el Señor nos estará acompañando. Cuando los cristianos trabajamos para el Señor con nuestras propias armas, puede ser que obtengamos algunos resultados, pero no serán resultados que tengan una eco para salvación eterna. Necesitamos usar las armas del Señor. Y entonces allí Pablo comienza a explicar cuáles son esas armas. Mira allí, dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñíos vuestra cintura con la verdad, vestíos con la coraza de justicia. Cuando Pablo habla de esto, él está viendo el soldado romano que le acompaña en su prisión domiciliaria. Recuerda que el soldado está ahí con él, hay una cadena que toma la muñeca del soldado y esa cadena llega hasta la muñeca del apóstol, y ahí él está siempre al lado del soldado, así que él está viendo el soldado y entonces le dice a sus hermanos: mire, el cinturón, el cinturón, dice, el cinturón de la verdad. Tal vez aquí vamos a poner una imagen de un soldado romano. ¿Sí? Ese cinturón, ahí es donde él cargaba varias cosas, el soldado. Cargaba 2 espadas, ¿sí? Cargaba un tipo de daga también. Pero entonces Pablo dice, hablando de la metáfora, dice la verdad. Pues la verdad
es lo único, la verdad de Dios es lo único que nos llevará adelante. No se está refiriendo aquí que cuando hay gente que dice, no, yo le digo la verdad a cualquiera. No, de eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a la verdad de Dios, a la doctrina de Dios, a los conceptos de Dios. No está hablando de las verdades seculares, sino de las verdades espirituales. Y de esa, dice Pablo, nosotros tenemos que ponérnosla, pero tiene que ser una verdad que me transforma. Si el Evangelio no lo hemos dejado que transforme nuestras vidas, créame que lo que digamos no animará a nadie. Necesitamos nosotros ser unos testigos vivos de la verdad. Y así la verdad tendrá un poder que transforma, un poder que nos transforma a nosotros y que contagie a los demás, porque esa vida transformada se convierte en luz y sal para otros. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Y luego entonces habla de la coraza de justicia. Realmente los soldados usaban coraza, algunas eran de malla, eran aros de hierro unidos unos con otros, pero también podían ser láminas. Pero fuera lo que fuera, Pablo aquí nos está hablando de la malla o la coraza de la justicia. ¿Pero de qué justicia te refieres? Pues bueno, por supuesto que nos habla de la justicia de Dios, la justicia que Jesús ha ganado por nosotros en el Calvario, porque de allí, de esa justicia que emana de Jesús, de lo que Jesús hace, de esa justicia que Él nos regala, tiene que salir en nosotros, tiene que producir en nosotros santidad, tiene que producir también en nosotros bondad. Hoy el mundo necesita bondad, hoy el mundo está a la defensiva, siempre está amargado, siempre está con odio. Pues los cristianos necesitamos recibir de la justicia del Señor Jesucristo para ser compasivos con quienes nos rodean. Y si nosotros andamos en la verdad, una verdad que nos transforma, andamos en bondad, andamos en compasión, pues nuestra vida se convierte en una bendición para quienes nos rodean. Y Pablo continúa diciendo allí en el verso siguiente, dice así, el verso 15 dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Calzados, cuando Pablo está hablando de eso, pues se está refiriendo al calzado que usaban los soldados romanos, que era una sandalia, o sea, nadie usaba botas en ese entonces, pero eran unas sandalias especiales que tenían varias suelas, y al final de la última suela, entre la última y la penúltima, existía como una especie de clavos pequeños, con el objetivo de que cuando el soldado se encontraba en batalla, y no le fuera fácil resbalarse, más bien que pudiese estar firme. Y cuando usaba la estrategia de la falange, que eran varios soldados todos empujando, pues bueno, sencillamente esas sandalias se convertían como que se enterraban en la tierra, y era difícil que fueras hacia atrás. Bueno, pero aquí dice que es el evangelio de la paz. Y ese evangelio de la paz es porque sencillamente estamos predicando del evangelio de Jesucristo, que traerá paz al mundo cuando el Señor arreglará todas estas cosas. Ese es un mensaje de esperanza en un mundo que se nos cae a pedazos. ¿Sí? Gente que está en angustia por lo que ve, en angustia por lo que vive de forma personal, por lo que vive en forma familiar, por lo que vive su país. Cuando él ve que el mundo se desmorona, que la inmoralidad parece reinar, pues bueno, allí el evangelio de la paz le puede traer a la persona, si lo acepta, paz. Una paz que no está hecha de cosas, una paz que no está hecha en dinero, sino una paz que procede del cielo.
que nos la da el Señor Jesús, que es su evangelio de salvación para transformar a hombres y mujeres que aceptan el evangelio. Y por eso se llama el evangelio de la paz, porque paz para conmigo mismo, paz para con Dios, para estar en armonía con Dios, un evangelio que te perdona, un evangelio que te transforma, un evangelio que te da un futuro glorioso. Por eso es que Pablo exhorta a sus hermanos que se coloquen el calzado del evangelio de la paz, porque de esta manera estaremos trayendo, Dios nos estará permitiendo ser instrumentos suyos para atraer a las almas paz, la paz que solo Dios da. Cada persona tiene un vacío en su corazón y ese vacío solo lo puede llenar Dios, y lo hace a través del Señor Jesucristo y sus buenas nuevas de salvación. Bueno, luego Pablo entonces nos habla de otras armas más. Veamos allí en el verso 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y el verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, Pablo ahorita nos habla, él ve al soldado y toma la referencia del escudo del soldado, que era rectangular, de madera y cubierta de cuero. Dice, bueno, el escudo de la fe. Es necesario en esta batalla la fe, porque la fe se apropia de lo que el Señor hizo en la cruz. Y eso necesitamos que sea una realidad para nosotros. Y Pablo, bueno, dice que sí, que la fe, para poder avanzar, dice, para guardarnos de los dardos del maligno. Pues era muy común que cuando los ejércitos romanos salían, eran atacados por tribus bárbaras generalmente. Las tribus bárbaras tomaban flechas, llenaban la punta de brea y les prendían fuego y las lanzaban. Así que los soldados romanos, ya entendiendo que los enemigos le lanzarían dardos de fuego, ellos mojaban sus escudos, cosa que cuando el dardo era lanzado y ellos ponían el escudo, pues esa humedad apagaba el dardo del enemigo. Pues bueno, en la experiencia cristiana necesitamos avanzar con fe, confianza en Dios. Habemos cristianos que, aunque tenemos muchos años siguiendo al Señor, parece que como que cada año lo aplazamos, porque nuestra fe no es estable, nuestra fe es inconstante, nuestra fe no es madura. Y Pablo aquí nos está hablando de desarrollar una fe que se madure, que se sostenga. ¿Y cómo sabemos que tenemos una fe madura? Pues cuando llegan las dificultades, podemos estar confiados en Dios. Podremos tener fuerzas para avanzar. Y eso solo ocurre porque tenemos fe en Dios y necesitamos experimentar. Puede ser que tú digas, bueno, me ha fallado la fe. Está bien, pero acérquese al Señor. Dile, dame fe. La fe se desarrolla con las pruebas. Así que cuando tú dices, dame fe, estamos pidiendo pruebas. Pero bueno, el Señor estará ahí para ayudarnos. Entonces Pablo habla también aquí del casco de la salvación, o el yelmo de la salvación, como se le llamaba al casco que usaban los soldados. Ese casco tenía una protección atrás metálica para el cuello, y aquí tenía unas especies como de bisagras donde colgaba otra lámina de hierro, para evitar exactamente que si el enemigo lanzaba por aquí la espada, pues el soldado no fuera a morir, no fuera a ser herido. Entonces Pablo dice que es el yelmo de la salvación. ¿La salvación de qué? Pues la salvación que Cristo nos dio, la salvación de lo que el Señor hizo en la cruz, que Él ahora ha resucitado, que el Señor ha ascendido y que ha sido exaltado allá y que pronto vendrá. Esa necesitamos
esa salvación necesitamos estar asimilándola cada día, pero porque esa salvación tiene un nombre, no es algo impersonal, sino que es Jesús. Por eso Pablo dice, la armadura de Dios. Bueno, pues avancemos en esto. Y luego dice, la espada del Espíritu. Generalmente los soldados romanos tenían 4 armas. Armas para eliminar al enemigo. Una lanza larga, una espada, otra espada más pequeña y una daga. Cualquiera de estas es a la que Pablo se puede referir, pero como tomándola como una metáfora. Pero la idea es sí, creer lo que Dios dice en su palabra. De ahí la importancia de que nosotros estudiemos la palabra cada día para encontrarnos con el Señor, para que Él nos alimente, para que podamos crecer en la fe, para que podamos crecer en el cumplimiento de la misión, para que podamos seguir siendo transformados, para que podamos seguir siendo perdonados. Bueno, pues la palabra es fundamental para avanzar. Y Pablo la toma aquí de la metáfora de la espada del soldado romano, es decir, la palabra de Dios. Cuando te sientas abrumado, necesitas ir a la palabra de Dios. Cuando estés en paz, cuando estés eufórico, igual tienes que ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor no solo se va cuando estamos en angustia, no, sino que tiene que ser un alimento constante, y de allí escuchar la voz de Dios, lo que Él nos quiere decir para que nosotros avancemos, escuchar la voz de Dios cuando Él nos consuela, escuchar la voz de Dios para que Él nos oriente. Claro, necesitamos conocer la palabra viva del Señor. Y luego Pablo, al finalizar, le invita a sus hermanos, y eso lo tenemos en el verso 18, dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y entonces Él pide que oren unos por los otros, que oren por Él. Bueno, la oración no es una séptima arma, no, la oración es una exhortación para avanzar en la batalla. Esta es una batalla, esta es una guerra, hermanos, que necesitamos nosotros ser conscientes, porque si no somos conscientes que estamos en una guerra, el enemigo nos puede tomar prisioneros y no darnos cuenta. Necesitamos respirar la influencia de la oración, de clamar al Señor, de clamar por los otros, de clamar por nuestros líderes. Mire que Pablo dice, por favor, orad por mí para que yo sepa cómo hablar cuando me toque defenderme, cuando él tendría que ir a defender su caso al frente al emperador, porque el emperador decidiría qué pasaría con él, si viviría o moriría. Y entonces, pero a Pablo no le importaba tanto si moría o vivía. A Pablo lo que le importaba era testificar del Señor Jesucristo. Y Pablo le ruega a sus hermanos, mire, oren por mí. Este es un consejo que es importante. Necesitamos orar por nuestros líderes en vez de estar criticándolos. Necesitamos orar por nuestros líderes para que el Señor les impresione a fin de que los planes que ellos hagan sean siempre guiados por el Señor. Y orar por nuestros demás hermanos, orar por nosotros mismos y ser los cristianos que la iglesia necesita, no soldados solitarios. Siempre ha habido gente en la iglesia que tiene algo que decir, siempre él tiene algo que criticar. En 1905, hermanos, ocurrió algo muy terrible en la iglesia. Había un gran hombre llamado Kellogg's. Él era un pionero en el asunto de la salud. La señora White le había tomado desde cuando él era joven, lo había tenido en su casa, le había orientado. Era un chico muy brillante, luego creció, se convirtió en el famoso doctor Kellogg's y se creó un sanatorio en Battle Creek. Bueno, pero en un momento este hombre comenzó a tener ideas raras, ideas panteístas, y muchos comenzaron a escucharlo, pastores comenzaron a escucharlo, y muchos se inclinaron por ahí, porque este hombre llegó a captar que era tan inteligente
que él podía llevar él solo la iglesia. No, estaba equivocado. ¿Saben? Este hombre dividió la iglesia. En aquel entonces, 1905, hermanos, prácticamente la iglesia de Bataclan, la mayoría de los médicos que estaban ahí, enfermeras y muchos pastores, más de 50 pastores, en aquel 50 pastores eso era mucho para 1905, se fueron con este hombre. Y Kellogg, el doctor Kellogg, se quedó con el sanatorio de Bataclan, se lo quitó a la iglesia. Claro, la iglesia en ese tiempo aún no entendía que las propiedades tenían que ponerse a nombre de la iglesia y estaba a nombre de este señor. Bueno, lo cierto es que este hombre se quedó con el sanatorio de Bataclan, se quedó con la industria de alimentos. ¿Y qué ha pasado de hoy, de aquel entonces acá? Que han sido más de 115 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué ocurrió con ese sanatorio? Hoy, ese sanatorio es parte del Estado, el Ministerio de Salud lo ha tomado. ¿Qué pasó con la industria Kellogg? Pues la industria Kellogg, el hermano de Kellogg le quitó la industria. ¿Y qué pasó con todos esos pastores? ¿Qué pasó con todos esos? Ya no están, hermanos. Ya no existen. Pero la iglesia sigue adelante. Y ahora tenemos sanatorios por todo el mundo. Tenemos industria de alimentación por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es Dios quien guía a la iglesia. Es Dios quien pone los líderes. Nosotros lo que tenemos es que estar ahí unidos, apoyando, haciendo nuestra parte, en vez de criticar, orar, en vez de criticar, apoyar. Porque todo aquello que se levanta contra la iglesia, aunque tenga un traje de espiritualidad, no puede provenir del mismo espíritu que necesita, que quiere la unidad de la iglesia, que invita a la unidad de la iglesia, que es quien pone las autoridades de la iglesia. Pues ese espíritu que lleva a la iglesia no es el mismo espíritu que lleva a estas personas, independientes de que puedan ser muy espirituales. Pablo nos exhorta a la unidad, Pablo nos exhorta a estar firmes, a tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la palabra, la espada de la palabra, es decir, armarnos con las vestiduras de Dios para seguir adelante en este conflicto donde ya sabemos cuál es el resultado. Cristo triunfará y los que le aman a Él también triunfarán con Él y un día reinarán para siempre con Él. Y entonces el Evangelio de la paz será una realidad plena para todos aquellos que lo aceptan. Pues te invito, mi hermano y mi hermano, a hoy renovar nuestra experiencia con Jesús y avanzar en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dedicarnos tu palabra. Gracias por darnos las herramientas para este conflicto. Ayúdanos a asimilar las armas espirituales y ayúdanos a crecer como soldados en ti para ganar batallas con tu ayuda para la gloria de tu nombre. Y que cuando ya todo esté listo, Señor, nosotros estemos listos para tu venida. Lo rogamos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.